Buenas tardes, noches, hermanos. Agradezco a Dios por la presencia de cada uno de ustedes y por la oportunidad que el presidente negó sus ojos aquí. ¿Son suyos? No son míos, pero... Bueno. por la presencia de cada uno de ustedes, hermanos, porque es bueno. Por ustedes, lo sabemos, ¿verdad? Por cientos, por miles de años, las personas que aman al Señor dedican su tiempo. Amén. Dedicamos el tiempo para adorar, venir los cantitos, ese cantito, el coro que cantaron al principio, esos son los primeros que aprendí en mi vida cristiana, no con espada, no con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Así es como el Señor quebranta el corazón y la necesidad. Algo que dijo el hermano me llamó la atención, me dijo que algunos que no vinieron, algo así, ¿verdad? Necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos acercarnos, ¿verdad? No es que debieran, es que es una necesidad del ser humano de buscar la presencia, de conocer su palabra. Necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento, necesitamos discernimiento en las cosas que vivimos diariamente. Hay veces que tenemos que hacer decisiones e imaginablemente los ponemos en una balanza y decidimos qué es realmente lo que pesa más. Y cuando nosotros somos conscientes de esta necesidad, nos damos cuenta cuando el Señor nos está hablando, nos está diciendo, esto es lo esencial en tu vida. Esta noche vamos a estudiar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 45 al 54. San Juan 4, 45 al 54. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido. Verso 45, 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nueva diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amado Dios, poderoso, eterno, Salvador, Redentor de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque al leer estos relatos, estos milagros que tú hiciste a la gente, a los que creyeron en ti, Padre, nos gozamos y lo aplicamos a nuestra vida sabiendo, Señor, que si también nosotros creemos
en tu palabra, esta y muchas otras cosas pasarán en nosotros. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, desde el más joven hasta el más anciano. Gracias, Padre, por escuchar nuestras acciones de gracias y nuestras peticiones. Gracias por confortar nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, y por también, Señor, ver el resultado de nuestra fe. Bendice, Señor, a los que no están con nosotros en esta hora. Sé con ellos, Señor. Ten misericordia, que tu amor se manifieste en ellos. Bendice a los que están trabajando, guárdalos en tu santa mano, Señor. En Cristo lo rogamos. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque nos seguimos gozando, aprendiendo y meditando y viendo con emoción realmente los milagros del Señor. Hoy nos toca meditar en el milagro hecho, fíjese, a un niño que se estaba muriendo. Y escribí en mi diario, qué triste es cuando nosotros nos sentimos impotentes. Ya les compartí una vez que uno de mis hermanos menores, 3, 4 o 5 años menores que yo, dice que cuando mi hermana estaba enferma, antes de fallecer, tenía cáncer en el estómago. Se quejaba, lloraba, ¿verdad? Por el dolor, dice que ella sentía. Perdón lo que voy a decir, vomitaba sangre. Y él dice que solamente una vez fue a verla, porque se conmovía y se sentía impotente de que no podía hacer nada. Era creyente, pero a pesar de su fe, pues se sentía de esa manera. Y creo que para cualquier padre, para cualquier hijo, cuando vemos a nuestros seres queridos en esa situación, nos duele. Dice que el hijo se estaba muriendo. En inglés la palabra que menciona dice child. Aparentemente era un niño. No dice que era el único, pero era un niño. Era un niño. Desafortunadamente a mí me tocó ya muchos años atrás, por petición de la familia, que fuera a orar en diferentes ocasiones por 2 personas adultas. Uno precisamente tenía cáncer, que fuera a orar no para que el Señor lo sanara, específicamente me dijeron que el Señor se lo lleve, porque es un grito constante, es un dolor, una queja. Ya ni las drogas esas morfinas y todo eso le ayudaban. Estaba sufriendo. Y la señora me dijo, la costumbre, me dice, reverendo, por favor, suplíquele al Señor que se lo lleve. Otra persona también estaba no en esa situación, simplemente su corazón latía, no comía, no hablaban, no decía nada. Lo mismo, me pidieron, hermano, por favor, puede ayudarnos a rogarle a Dios que se lo lleve. Hermanos, hay veces que tenemos experiencias semejantes, ¿verdad? Que no nos sentimos, pues nos sentimos impotentes. Especialmente en los lugares rurales donde no hay hospitales, no hay clínicas, no hay especialistas. A veces no sabe la gente ni de qué realmente el paciente ha pasado de esta vida a la otra. Es triste, ¿verdad? Porque realmente es bastante doloroso. Ahora, aquí la intercesión de un padre, la petición, un hombre que vivía en Capernaum, leí, dice que eran aproximadamente 29 kilómetros, 30 y tantas millas y 24 millas, o 39 kilómetros, que el hombre tuvo que caminar cuando yo, a pesar de que no había radio, teléfono, televisión,
Él supo. Tal vez con anticipación, algunos que habían ido a Jerusalén escucharon, el Señor va a ir a Caná otra vez. Y él dice, cuando oyó tal vez la gente caminando de aquí a Mezquite, hay aproximadamente 45 o 50 millas. Hermano, usted que va muy seguido. 70. Unas 70. Okay, pero es la mitad del camino, la mitad. No había transporte ni bicicleta. Y pues el padre desesperado, yo casi estoy seguro que él caminó en lugar de agarrar un camello, porque ni bicicleta sabían, ¿verdad? Él caminó porque oyó que el Señor iba a pasar ahí. Ahora, para un padre desesperado, no solamente 24 millas, sino hasta el doble lo podemos caminar. Desesperado, y sabemos que la medicina está allí, voy a ir a buscarlas. Eran tiempos. Platicando con mi esposa me decía, eran tiempos difíciles. ¿Por qué? Gracias a Dios. A mí me vacunaron contra la tuberculosis, contra la poliomielitis, contra el sarampión, contra el paludismo y no sé cuántas cosas más. Ahora cada temporada contra la alergia y los resfriados. Tenemos todas esas ventajas. Pero en aquellos tiempos no había tal, hermanos. Cualquier enfermedad que llegaba, ellos tenían que luchar. Por cierto, había experiencia. No habían hospitales, no se mencionó, no había clínicas, no había nada para prevenir. Hoy, como dije, nos gozamos, porque recuerdo el día que sentí ese dolor fuerte en mi pecho y mi cabeza se estaba congelando. Le dije a mi esposa, algo me está pasando, llévame al hospital. En cuestión de 20 minutos estaba ahí, 1 hora y media después estaba yo en la mesa de operaciones. Qué bonito, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque Él fue el que dio la bendición. Él quiso el milagro. Ahora, algunas de las bendiciones que vienen como respuesta a nuestra petición son de una fe bien cimentada, bien aclarada. Por eso a veces, hermanos, no oremos solamente por complacernos, por engañarnos, porque no vemos un rostro o una persona. Oremos, hablemos con Dios, porque sabemos que Él está presente. Él lo dijo una y otra vez, porque lo más grandes bendiciones pasan cuando la persona, el niño, tiene su fe bien arraigada. Dice la Escritura que ese hombre era de la nobleza y su corazón fue movido no por otra cosa, sino por la enfermedad de su hijo. Su corazón fue movido por la enfermedad de su hijo, como mencioné antes. ¿Quién de nosotros no sufre cuando ve a su hijo postrado en la cama? Quizás él nunca hubiera tenido la experiencia del poder del Señor a través de su fe si no hubiera sido por su hijo enfermo. Bendita tristeza, hermanos, que nos constriñe, que nos lleva a creer con sinceridad y con necesidad en el Hijo de Dios. A veces las tristezas, los problemas, las dificultades nos hacen pensar, y no vamos a decir como aquellos ingratos, porque aquí lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué quiere el Señor? Yo voy a creer en ti, pero si me enseñas esto. Al Señor no le podemos poner condiciones, ni exigir, hermano. ¿Recuerdan que le dijo a Tomás, verdad? Bienaventurados los que no vieron los que no vieron
y creyeron. Una petición, dice el versículo 47, cuando Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó, a pesar de que era un sirviente del rey, no le ordenó, sino le rogó, desciende, sana a mi hijo porque está a punto de morir. 24 millas, 39 kilómetros, no fueron nada para él, porque cuando oyó, no le importó. Él vino a suplicar cuando oyó y supo que el Señor estaba en Caná. Esta es la petición de un corazón honesto. De un corazón honesto: Señor, mi hijo se enfermó. Al implorar al Señor a que viniera a su hogar, demostraba su fe y creía en el poder de su presencia, por donde los demonios huían y los enfermos, dice la palabra de Dios, eran sanados. Los demonios reconocieron la autoridad, el poder, y también nos enseña con nosotros que su palabra es tan poderosa como su presencia. Su palabra es verdad. Por eso dije, no necesitamos tener un ídolo, una estatua, una fotografía, porque Él lo dice en su palabra. Vive aquí. Y si esta casa fue dedicada y nosotros lo respetamos como tal, Él está aquí, hermanos. Él está oyendo lo que yo estoy diciendo. Él está viendo su corazón. Él está viendo su mente. Él está leyendo sus pensamientos y sus sentimientos. Él dijo, en Juan, Él lo dijo, Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que yo digo es espíritu. Sus palabras tienen el mismo poder como si nosotros lo estuviéramos viendo a Él. Sin embargo, el Señor le hace un reproche al hombre. Fíjese lo que dice el verso 48. Entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, ¿no creeréis? Si no viere señales y prodigios, ¿no creeréis? Siendo un oficial del rey, el Señor le llama la atención. Aunque tenía autoridad, aquí estaba delante del Hijo de Dios. Él había oído que su fama se extendía y por donde él pasaba la gente se juntaba para oír sus enseñanzas. Es cierto, hermanos, que muchas veces, ya he dicho de experiencia, tal vez que nosotros hemos oído, la gente busca los mejores médicos. No sé si ustedes han oído de Loma Linda, California, de Houston, algunos hospitales. Allá en mi tierra hay una clínica de los adventistas, de la iglesia adventista, donde hay buenos médicos. Y eso hace muchos años, cuando yo tenía escasamente 10 o 12 años, uno de mis tíos, hermano de mi padre, se enfermó malamente. Y recuerdo que lo llevamos a esa clínica y al entrar, lo primero, es cierto, que le preguntaron los personas que estaban ahí, ¿qué tanto dinero traía? ¿Qué tanto dinero traía? Y él dijo, pues, muy poco. Sin embargo, por el ministerio, un médico, una enfermera, ha hecho un pacto y una promesa, salvar vidas. Y eso era lo que estaban haciendo. Le preguntaron a él si tenía propiedad, si tenía ranchos, si tenía vacas, si tenía caballos, si tenía borregos. Pobre mi tío, ninguna de esas cosas tenía. Sin embargo, por compasión y todo lo que tenía, le digo, eso es todo lo que traigo. Todo lo que traigo. Se los dio. Este hombre dejó a su hijo,
quien estaba muriendo. Qué tristeza, hermano, es cuando nosotros sabemos que el ser que amamos, especialmente nuestros jóvenes, no saben lo que el papá y la mamá sufren cuando ellos están enfermos. No solamente físico, sino espiritual, que nos duele tanto. Nos duele tanto cuando pensamos en nuestros hijos que no quieren sanar y dejar esta enfermedad, que los lleva más y más alejados de la presencia del Señor. Dejó a su hijo solamente para ir al Maestro, al Señor, a suplicarle. Y tal vez tenga la misma actitud que muchos, ¿verdad? Si tú no vienes conmigo, Señor, mi hijo se va a morir. Si tú no vienes conmigo, se va a morir. Dice en 1 Corintios 1:22, porque los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Hay mucha gente, vuelvo a decir, que está buscando, hay sus excepciones. ¿Se acuerdan lo que hizo Gedeón, verdad? Puso un vellón ahí en la noche y dijo, Señor, si a pesar del sereno y todo eso, si mañana está seco, es que tú me estás mandando, me estás ordenando. Y volvió a ponerlo y amaneció seco, pero al día siguiente, si este está húmedo y todo alrededor seco, yo voy a creer. Hermanos, no tentemos ni probemos a Dios, porque su palabra es tan verdadera como si Él estuviera aquí. Él estuviera aquí. Los griegos, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Pero no busquemos señales, ya las tenemos. Desde hace 2000 años, las tenemos del día en que nacimos, las tenemos cuando nos levantamos en la mañana. Qué bonito lo que mencionó el hermano en las redes sociales, nuestras amistades, o inclusive gente que ni conocemos. Denle gracias a Dios porque amanecieron. Es verdad, hermanos, porque muchos hemos tenido la experiencia de que las personas que amamos, nuestros padres, aún nuestros hijos, han amanecido muertos, sin vida, han amanecido muertos, no solamente en la cama, sino afuera en la calle, afuera en la calle. Gracias, Señor, porque en tu bondad puedo abrir mis ojos. Ahora, lo que está diciendo el Señor al hombre, dice, ¿no vas a creer si no vienen señales? Él está diciendo una cosa: ¿no estás preparado para creer en mí? No estás preparado. Mucha gente que no está lista, hermano, para creer en el Señor. No es porque Él lo quiera así, sino porque simplemente ellos están tentando y queriendo forzar, haciendo un trato con el Señor. Si no ves señales, ¿no vas a creer? ¿Quieres ver algo sobrenatural? No es así. ¿Estás preparado? Le diría al hombre, que yo soy el Mesías. Si voy a tu casa y sano a tu hijo que se está muriendo, entonces vas a creer. ¿Recuerdan lo que estudiamos la otra vez? No te he dicho, cuando el Señor le dijo a una de las hermanas de Lázaro, ¿verdad? No te he dicho que si creyeras, verás la gloria de Dios. Y Él les enseñó cómo, resucitando al muerto. Una cosa imposible, hermanos, imposible. Si voy a tu casa y sano a tu hijo, entonces vas a creer en mí. Hermanos, nosotros no somos mejores, a pesar de todos los avances que vemos en nuestra sociedad. No somos mejores. Que exigimos a algunas personas, ¿verdad? Algo sobrenatural, aunque lo sentimos, aunque lo vemos. Yo me gozo cuando un hermano da un testimonio que dice, Señor, tal vez no lo creí, pero confié en ti y pude ver tu milagro, tu presencia, tu mano en mi vida. Una fe lisiada busca muletas para caminar. Es como una persona, ¿verdad?
que está lisiado, no me refiero a los ancianos, pero una persona que es joven y está lastimada, busca a alguien que apoyarse. No tenemos nada que exigir al Señor o apoyarnos. Yo tengo la prueba por esto. No. Simplemente creer en su palabra. La promesa del poder. La promesa del poder. Cuando el hombre con señal o sin señal, el hombre trabajador del rey le pidió, le dijo: ven, porque mi hijo muere. Entonces el Señor le ofreció la promesa de salud, profundizándose en su fe. Él la perfeccionó, porque le dijo: tu hijo vive. Tu hijo vive. Para algunos de nosotros quizás sea bastante difícil o imposible de creer, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Hemos dicho tanto su presencia como su palabra, porque el que no cree lo que la Escritura, lo que Él dijo, y gracias a Dios en muchas de nuestras Biblias, la parte roja es lo que Él dijo. Es lo que Él dijo. Es lo que Él dijo. Los otros son comentarios o el relato del escritor. Esa es su palabra. Con señal o sin señal, le dijo: ven, porque mi hijo se muere. Y él le ofreció la promesa de salud, diciéndole, el versículo 49 y 50, el rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: tu hijo vive. Y dice lo demás: el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué más hizo? Bendito sea el Señor. Él creyó. Él creyó, como dije, profundizó su fe en Él y le dio a entender que si realmente creía lo que Él decía, eso iba a pasar. Jesús le dijo: no solamente soy el pan que alimenta, sino soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Soy el pan de vida para ti y para tu hijo. Aquí donde escuchamos otra vez las palabras del Señor cuando dice en Mateo 4:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Él lo habló, Él lo dijo. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por eso dije al principio, es importante que nosotros digamos, porque aquí es donde escuchamos. Tengo 3 estaciones de evangélicas ser en mi carro, 2 en inglés y 1 en español, y cuando desafortunadamente pongo otra que no es esa, mi esposa inmediatamente me dice: ¿qué estás escuchando? I'm sorry, ¿verdad? I'm sorry. Hermano, es verdad. La única forma en que nuestra fe va a crecer es cuando nosotros estamos oyendo la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, la actitud del hombre. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que el Señor le dijo. ¿Y qué hizo? Vayan a ver si es verdad que mi hijo salió. Vayan a ver. De seguro traía sirvientes con él, pero él se fue. No dice que lloró, ni lo miró con desdén, o dijo, o preguntó: Señor, ¿será verdad lo que tú dijiste? Simplemente creyó. Es lo mismo que hoy tenemos, hermano. No nos cansemos de orar. Yo escucho a veces las hermanas, los hermanos suplicando por su papá, por su mamá, por su hermano, por su hijo. Creámosle la palabra. Creámosle la palabra. Porque dice que si tú creyeres, tu familia, tu casa, tu pariente, hasta tus vecinos vendrán a los pies del Señor. Una actitud de obediencia. Ahora,
está preparado para creer sin ver señales. Sin ver señales, no vio un rayo, no vio un ángel, no vio absolutamente nada. Satisfecho con la palabra del Señor, se fue sin preguntar absolutamente nada más. El hombre creyó la palabra del Señor. Esta es la evidencia de una fe completa. Fue premiada viendo el milagro. By the way, como dicen los hermanos, by the way, cuando llegó con la familia, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿A qué horas? Se empezó a aliviar. Se empezó a aliviar. Como a las 7 de ayer. A las 7. 7, 1, 7, a las 7. ¿Saben, hermanos, que el número 7 en la Sagrada Escritura significa perfecto? ¿Completo? Hay una enseñanza ahí también. El Señor no va a dejar las cosas a la mitad o le va a faltar un poquito. Él lo va a hacer completo. Satisfecho, pues, escuchando la palabra del Señor Jesús, se fue sin decir una palabra más. Ni una palabra más. Obtuvo la bendición de un hombre, fíjense, hermanos, que nunca había visto, pero que creyó en él. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sin duda, hermanos, sin duda, y con eso voy a terminar, sin duda, esta es una fe coronada que trae gloria y honor no a nosotros, sino al Señor. Cuando nosotros creemos y tenemos esa fe, como dije, bien cimentada. No sé si alguna ocasión les ha tocado tratar de arrancar una hierbita o algo y no podemos, por más esfuerzo que hagamos. Nuestra fe debe ser así, bien cimentada, ¿verdad? Bien cimentada. Es una fe coronada que trae gloria y honor al Señor. Una fe que confía. Una fe que confía, que no tiene la menor duda. Una fe que confía y actúa creyendo en su promesa, aunque no hayamos visto. ¿Se acuerdan que dice Hebreos 11:1? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no. Esta es la verdadera fe. Una fe completa. Una fe completa. Pablo lo remarca diciendo, porque por fe andamos, no por vista. Andamos porque creemos a la palabra, no por lo que estamos viendo. Es de vital importancia, hermanos, tomar seriamente sus promesas, su palabra. Si Él nos dice que nos va a cuidar, Él nos va a cuidar con una condición que le creamos y le obedezcamos. Probándose fe, no iré, dijo el Señor en su actitud, pero mi palabra es una promesa tan efectiva como su presencia. Juan 3:33 dice, el que recibe el testimonio, a él lo ha recibido. A él lo ha recibido. La evidencia confirmada. ¿Qué dice? Cuando ya él descendía de sus siervos, salieron a recibirle y le dieron nueva diciendo, tu hijo vive. Tu hijo vive. Entonces él les preguntó la hora que había comenzado. Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entendió aquella hora era la que Jesús había dicho, tu hijo vive. ¿Y cuál es el resultado? Creyó él Y toda su familia. toda su casa, tus siervos, todo el mundo vieron la alegría, el gozo, la bendición. Cree y verás, porque Él dijo y se cumplió. Los que caminan o caminamos con esa fe y con esa oferta, como este hombre hizo,
encontraron y se darán cuenta que el que dijo y prometió es fiel a su promesa. Todas las cosas pasarán. Leía más bien dicho, que, y eso ya hace cientos de años, que los romanos acabaron con muchos animales que vivían en el norte de África solamente por exhibición, por pelearlos con los gladiadores. Todo se ha acabado. Han encontrado esqueletos de mammoth, como dicen, de mamut, de otras muchas clases de animales. Se han terminado. Han dicho que una cosa del cielo que cayó del espacio, ¿verdad? Pegó en Yucatán y destruyó todos los dinosaurios. Pero su palabra permanece para siempre. Su promesa continúa. Ahora, el que dijo y prometió es fiel. La aseguranza de salvación es tan cierta como el resultado de un acto de fe. Soy salvo porque he creído en Cristo. Soy salvo porque le he invitado. Por eso les preguntaba a ustedes, hermanos, ¿tenemos una genuina experiencia de haber recibido al Señor en mi corazón? Si no es así, hablemos con Él. Tal vez aquí creemos, pero aquí no. Hay dos cosas diferentes. Aquí lo aceptamos y nos damos cuenta, verdad. Ve, hermanos, bueno, aquí se nos permite decir, a veces comentar, ese pleito que está ahorita del aborto. ¿Saben ustedes, hermanos, dónde en principio el problema? En nuestros hogares. Si nuestros hijos fueran obedientes, y nuestras niñas y nuestros niños se entregaran a su pareja cuando lo hacen legalmente, nada de eso acoso hubiera necesidad. Pero mientras o no obedezcan los padres a la palabra de Dios, mientras nuestros líderes den luz verde para que haga la gente lo que se le dé la gana, el pecado va a continuar y va a aumentar y vamos a sufrir, porque sufrimos, hermanos, cuando vemos, como dije, a nuestros hijos en esa situación, y nosotros que hemos vivido comprendemos y entendemos qué duro es, qué difícil es, hermano, y solamente el Señor puede arreglar estas cosas. Amén. Gracias, Señor, te damos esta noche por haberme permitido meditar en tu santa palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo tan hermoso de este hombre que no confió en nadie más sino en ti, Señor. Y cuando tú le dijiste que el milagro se había realizado, él te creyó, Señor. Permite que nosotros creamos que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos serán librados de esa enfermedad, de esa muerte eterna. Padre Santo, te los recomendamos a cada uno de ellos. Líbralos, Señor, sánalos y permite que nuestra fe sea como la de ese hombre, que no hay un momento de idea. No queremos señales, solamente queremos creer y aceptar que tu palabra es verdad, Señor. Aunque no te hayamos visto caminar en este mundo, en esta tierra, tu palabra es suficiente para nosotros, Señor. Bendito seas, Padre. Bendícenos y perdónanos. En Cristo te lo rogamos.